allá en las ondas radiales, quiero decirte que Cristo viene pronto. Quiero decirte que Dios ha hecho cosas grandes en mi vida y yo sé que las va a hacer en tu vida por medio de este testimonio. Quiero contarte lo grande y lo maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando era joven, muy niño, crecí en un hogar en el cual ese hogar estaba lleno de odio, rencor. Mi familia era una familia muy conocida. Mi papá tenía dinero. Mi papá trabajaba en una compañía que producía dinero en Puerto Rico, la cual se llama la Union Carbide, y también tenía su propia compañía en la cual hacía rejas. Y aquel hogar había dinero, había comodidades, pero había un problema. El problema era que no estaba Cristo, que Cristo no vivía en aquel hogar. Y mi padre era una persona que se había dedicado al alcohol, vivía atado por el alcoholismo, vivía atado día tras día, solamente pensaba en beber, salida, y no llegaba por 2 o 3 días. Y cuando llegaba, venía a golpear a mi madre, venía a romper los sofás, rompía todo lo que había en la casa. Y después que le pasaba la borrachera, al otro día se arrepentía. Pero como tenía dinero, mandaba a tapizar los sofás y los sillones. Fue muchas veces las que rompió muchas cosas en mi casa. Yo crecí en todo esto. Me recuerdo un día que mi padre llegó, y cuando él llegó a la casa, llegó con su guitarra, ya que él era un músico. Él tocaba para el mundo, tocaba su guitarra, una guitarra muy bonita. Y yo, a una edad como de 8 años, me recuerdo que agarré su guitarra, que la puso en el sofá. Cuando yo agarré aquella guitarra, mi padre se molestó de una manera terrible, que me agarró por las 2 orejas y me subió hasta el techo. Y cuando me llevó hasta el techo, de ahí me soltó y me dejó caer. Cuando yo caí, me dolió cuando caí al piso, pero más me dolió el gesto que hizo mi padre. Yo pude sentir que él amaba más aquella guitarra que a su propio hijo. Yo pude ver cómo él amaba aquella guitarra, como él la quería, y era porque el diablo estaba metido en aquella guitarra. Porque aquella guitarra era la que lo llevaba a los sitios a tocarle al diablo, y para que él pudiera emborracharse y para que llegara a la casa a darle a mi madre. Recuerdo que un día, después de estas heridas que causó mi corazón, un día mi padre llegó como a las 2 de la mañana borracho, y se oía el carro que llegaba desde lejos. Mi papá, como le dije, tenía dinero, tenía un Challenger, un Dodge Challenger para ese tiempo, bien bonito, nuevo. Estamos hablando muchos años atrás. Yo tenía apenas como 9 años ya de edad. Y él llegó a mi casa borracho, y cuando llegó, entró y tenía otro carro en la marquesina y le dio por entrar al otro carro. Mi mamá cayó de pies y rápido corrió al cuarto, nos agarró a mí y a mi hermano mayor y a mi hermana menor. Nos agarró y arrancamos a correr. Por la parte de atrás de la casa había un río, una quebrada, allá en Maunabo, Puerto Rico. Salimos corriendo por la parte de atrás, y me recuerdo que yo como niño no sabía, no veía nada, solamente me acababa de despertar, y empezamos a correr. Y cuando empezamos a correr por la parte de atrás, nos metimos en la parte del vecino, la casa vecina que está al lado de nosotros, ya que era una urbanización. Las urbanizaciones, las casas están una cerca de la otra, pero en esta urbanización era cerca de un río que pasaba en la parte de atrás. Y enganchamos a correr y nos metimos en la casa de al lado de los vecinos. Y oímos como mi padre gritaba y decía: ¿dónde estás? ¿Dónde estás, que te quiero ver? Y mi mamá decía: no lloren, no lloren, manténganse callados. Pero imagínense, nosotros de una edad corta, yo de 8, casi 9 años, mi hermano me lleva 2 años a mí, y mi hermana era menor que yo por 2 años. Y nosotros en ese miedo, en ese temor, decíamos: mami, ¿qué está pasando? Y mi madre lloraba sin una explicación, solamente lo que ella pudo hacer fue nos mantenía callados. Mi padre vuelve y sale en el vehículo, prende el carro, sale chillando goma y empieza a correr, pero a una velocidad terrible, que como al minuto se oyó un cantazo bien fuerte, se oyó un impacto que hizo ¡plá!, bien duro. Y nosotros más nos asustamos, enganchamos a correr y fuimos para casa de mi abuela, que vivía 2 casas para el frente, porque a las urbanizaciones está la calle 4, la calle 3, la calle 2 y la calle 1. Nosotros vivíamos en la calle 4 y en la calle 3 vivían mis abuelos, los papás de mi papá, su papá y su mamá. Y llegamos hasta allá corriendo, y cuando llegamos allá, que tocamos
acostamos, se levanta la madre, mi abuela, la mamá de mi papá se levanta y dice: ¿qué está pasando? ¿Qué ustedes hacen aquí? Mi mamá llorando, nosotros nerviosos, no sabíamos qué estaba pasando. De momento, mi abuela dice: ¿y ese ruido que sonó? Mi madre le dice: ese es tu hijo que está borracho y salió de la casa muy veloz y parece que chocó en algún lado. Pues entonces mi hermano mayor quería ir a ver, pero mi madre no lo dejaba. Pues su padre fue a chequear, se levanta, fue y vio, caminan hacia la casa de nosotros, y cuando va viendo, ve el carro de mi padre que se había metido en una casa. Rompió la verja de cemento de al frente de la casa y por poco se mete dentro de la casa. Mi padre borracho que no podía ni resistir sus piernas. Y en el momento llegó la policía, llegó todo, pero nosotros nos quedamos dentro de la casa de mi abuela. Y así empecé a crecer en este hogar. Empecé a destruirme, empecé a ver como mis padres no había amor, mis padres no tenían amor para ellos mismos, no tenían amor para darle a sus hijos. Llega el momento en que partimos para la ciudad de Rhode Island. Providence, Rhode Island, eso está cerca de Massachusetts, en Boston. Y estamos en esa área, allá empiezo a crecer. Estoy en una edad de 16 años, estoy estudiando allá en la Central High School, en La Broa. Los que conocen de Providence, pues saben de lo que estoy hablando. Y estaba ahí estudiando hasta que llegué y me casé. Tuve una muchacha, me casé a los 17 años. Me tuve que casar, tú joven que me escuchas, porque cuando estuve con ella empecé a faltar a la escuela, empecé a cortar clases y me la llevaba. Y en una de estas que me la llevé, sus padres se enteraron. Y su padre me dice: cuando uno es hombre, uno acepta los errores. Y yo lo miré y le dije: sí, yo soy hombre. Y me dijo: pues cásate con mi hija, no me la dejes así. Y yo le dije: no hay problema, yo me voy a casar con ella. Me casé con ella, pero no había amor. Y tras que no había amor, había rencor, había el odio que había dejado mi padre en mi corazón. Y crecí así. Y mientras yo iba creciendo, seguía con ese odio de cómo mi padre le daba a mi madre, cómo mi padre llegaba y rompía las cosas, cómo mi padre me agarró, dándole más importancia a una guitarra, y me agarró y me trepó por las orejas hasta el techo y me dejó caer. Eso se quedaba en mi corazón, iba creciendo ese odio. Pero también sabía que algún día yo tenía que vengarme de eso. Y me casé con esta muchacha, en la cual tuve un hijo, el primer hijo que tuve. Pero esto no funcionaba. Empecé en la carretera, empecé a salir con un tío mío y empezamos a ir a las discotecas, a meternos en club tras club. Todos los clubs los conocí, empecé a bailar, empecé a hacer cosas que no agradaban a Dios. Y Dios mirándome desde los cielos: tú que me escuchas, quizás tú no sabes lo que es Dios, quizás tú no sabes lo que es el Señor, quizás tú no has pasado por momentos como los que yo pasé, pero sí sé que todavía hay una esperanza. Hay una esperanza para ti, que tú que me escuchas. Hay una esperanza para ti, que tú todavía no has aceptado al Señor. Y así seguí creciendo con ese odio. Empecé a traquetear en la calle, empecé a vender almas. Empecé a conseguir una conexión de traficar con almas y vender droga. Pero la droga que vendíamos era una cantidad poquita de hierba, marihuana. Pero era poquito, pero ya me estaba influyendo en el negocio de las drogas. Y ya me estaba influyendo en la calle. Nunca usé droga, la gloria a Dios, porque mis padres se convirtieron. Mi madre se había convertido y ya clamaba por mí. En el clamor de mi madre, mi padre se convirtió también. Ya estaban en la iglesia, pero todavía ese rencor estaba en mí. Ellos existían en una iglesia. Ellos eran cristianos, pero oraban por mí.